Saludos amigos, bienvenidos a Béisbol Global. Les habla Jonathan Tiburcio. La verdad que uno de los temas principales de este inicio de temporada, fuera del de Ohtani, ha sido el tema de las lesiones. Y las lesiones sobre todo alrededor de algunos de los principales lanzadores, abridores de todas las grandes ligas. Y de verdad que cuando uno mira eso y uno dice, ok, ¿cuál es el impacto que eso puede tener? ¿Cuáles son las consecuencias que eso podría arrastrar? Yo creo que todo cae en un solo punto. Al final cae en un solo punto. Y aquí te vamos a explicar cuál es ese punto donde desemboca. ¿Dónde cae? ¿Cuál es el impacto, la consecuencia que eso tiene? Eso cae todo en un mismo lugar. Y bueno, la verdad es que independientemente de que cuando uno comienza a ver lo que ha venido sucediendo, obviamente hay gente que está lesionada, que se arrastra desde la temporada pasada. Hemos visto cómo ha habido una gran cantidad de lanzadores que tendrán que someterse a una cirugía tomillón y que fue como la voz de alerta. Y viene el sindicato y dice no, porque eso es por el reloj. Y viene Grandes Ligas y responde. En fin, todo eso, todo eso obviamente se pone sobre el tapete, pero no necesariamente quiere decir de que toda esta situación está necesariamente vinculada a un solo tipo o digamos, a un solo tipo de jugadores, en este caso los lanzadores, sino que las lesiones son parte del juego, son parte del deporte. Y cuando tú revisas y tú dices, bueno, en este momento hay, según Spotrac, en lista de incapacitados hay unos 207 jugadores. Ya nosotros no vamos ni por un mes de temporada y hay 207 jugadores que están en este momento en lista de incapacitados. Y hay jugadores que mientras, basado los cálculos que hacen ellos, esos jugadores durante el tiempo que están en lista de incapacitados van a estar pues devengando una cantidad pues importante de dinero. En este momento eso está sobre 81.5 millones de dólares. Eso es mayor a la nómina de cualquier equipo. Pero obviamente lo que ahí se plantea es prorrateando el tiempo de juego que un jugador determinado se está perdiendo, cuánto es su salario, cuánto cobra y en función de eso pues estaría dejando de recibir. En ese sentido, a mí me llama la atención el tema de que no necesariamente son jugadores, son lanzadores, sino también que jugadores importantes de posición. Usted tiene en Boston, usted tiene a Trevor Story, que se va a perder el resto de la temporada por una lesión en su hombro izquierdo, tratando de hacer una jugada. Carlos Correa, que es clave para el equipo de los Mellizos de Minnesota en este momento, está en lista de incapacitados, algo digamos leve, pero en lista de incapacitados. Joan Moncada y Luis Robert están en lista de incapacitados. Cuando usted se va, por ejemplo, Josh Young está en lista de incapacitados por 60 días por parte del equipo de los Vigilantes de Texas. Usted se va a otros equipos. Usted ve que en Atlanta Sean Murphy está en lista de lesionados también. Royce Lewis, ante esa lista de Minnesota, también en lista de incapacitados. Nate Lowe, Brandon Lowe, ambos en lista de incapacitados. O sea, estamos hablando de jugadores de posición. Y ahí no estamos hablando de Max Scherzer, no estamos hablando de Jacob deGrom, no estamos hablando de Justin Verlander, no estamos hablando de Garrett Cole. Cuando tú revisas esos nombres en específico, te das cuenta de que son algunos de los principales lanzadores del negocio, por lo menos de los que más cobran. Max Scherzer, el salario es de $43.3 millones, al igual que Justin Verlander,
Y para este año, entonces, Jacob deGrom estará ganando $40 millones, es 126 millones de dólares entre lanzadores y no han tirado uno este año. Entonces, Gerrit Cole ganará 36 millones si quiere agregar otro. Entonces, yo decía al principio que dónde cae todo esto, cuál es la consecuencia. Al final, todo se convierte en un tema económico, porque el producto principal son los atletas. Estos atletas, en su gran mayoría, que tienen renombre, que ya son figuras, muchos de ellos, pues de alguna forma también, cuando no están en el terreno de juego, la calidad del producto, por lo menos en términos mediáticos, no es tan atractivo. Pues tú puedes decir, bueno, es verdad que Justin Verlander no inició, pero Ronald Blanco se ganó ese puesto y Ronald Blanco tiró un partido sin hit. Entonces, digamos que desde el punto de vista competitivo, el reemplazo ha sido bueno. Sí, pero cuando tú vas a pagar una taquilla, no es lo mismo decirle a un fanático que vive en Houston que el que va a abrir el juego de hoy es Ronald Blanco y no Justin Verlander. Entonces, eso tiene un impacto económico de alguna manera. No es lo mismo para un televidente tú decirle, óyeme, hoy hay un enfrentamiento entre dos de los principales lanzadores del negocio. No es lo mismo tú decir eso, digamos que va en esa serie que se dio entre Texas y Houston el fin de semana. No es lo mismo decir va Justin Verlander o a Framber Valdez contra Max Scherzer o Jacob deGrom. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Tú puedes emparejar a dos buenos lanzadores. Bueno, qué bueno, son equipos competitivos y todo eso. Pero no es lo mismo cuando el lanzador abridor, que ya tiene esa relevancia dentro del mercado, que ya es un atractivo importante, pues está en el terreno de juego haciendo mejor a su equipo, porque los mejores jugadores hacen que sus equipos ganen más partidos, que esa es otra cosa. Mientras más partidos ganas, más probabilidades tienes de llegar a la postemporada, de ganar un campeonato, y eso también va a repercutir en el tema económico, porque cuando el equipo es bueno, cuando el equipo es competitivo, la gente te apoya. Y esas cosas, al final, todo va hacia un mismo lugar. ¿Hacia dónde? Bueno, va hacia tener un mejor producto en el terreno de juego, un producto más atractivo para los que consumimos ese producto y de alguna manera poder adquirir a través de las múltiples vías donde ese producto es ofrecido, ¿verdad? De tener esa oportunidad de consumirlo. Todo esto desemboca en un tema pues meramente económico. A mí me parece que MLB debe buscarle la vuelta y la asociación de jugadores cuanto antes, sobre todo el tema de ver cuál podría ser el impacto de por qué se están provocando todas estas lesiones. Yo sé que muchos de estos, o sea, que la industria está preocupada. Ya hemos visto mucha gente opinando, hay gente que dice, oye, me ha variado mucho la forma, esto no necesariamente ahora mismo desde Grandes Ligas, sino también que se está comenzando con el tren de entrenamiento es mucho más drástico que antes. Ahora se tira más duro, ahora se hace mayor esfuerzo, ahora tú tienes como dame el máximo en poco tiempo, y vemos una proliferación de las lesiones. Y cuando tú ves que temprano en una temporada donde hay muchas expectativas, tú tienes, bueno, tú haces un ranking de los mejores 20 lanzadores de los últimos 4 o 5 años y tú haces un top 15 o haces un top 20 y hay más de la mitad hoy están lesionados, están comprometidos por un tema de salud. Me atrevería a decir, no he hecho el ejercicio, pero
están comprometidos por un tema de salud. O sea, tú tienes ahí, por mencionar de forma rápida, lo voy a buscar aquí, pero de forma rápida lo voy a buscar porque yo no tengo duda de que es un tema que a la gente obviamente le preocupa. Pero tú tienes ahora mismo lista de incapacitados, tienes a Sandy Alcántara, Strider, Framber, los dos de Texas, DeGrom y Max Scherzer, Justin Verlander, por mencionar solo algunos. Entonces, Garrett Cole, o sea, estamos hablando de una alta cantidad y ni siquiera estamos hablando de, por ejemplo, cuando tú revisas lo que ha sucedido con algunos equipos. Bueno, los Marlins, ayer hablamos de los Marlins y cómo esas lesiones, digamos, le han afectado a ese conjunto, las lesiones de su rotación abridora, que a propósito regresó Eduard Cabrera y ponchó 10. Muy bien, fenomenal. Eso era una inyección que ellos necesitaban. Entonces, cuando tú ves cuando te vas a los Mets, Kodai Senga probablemente es el mejor abridor que ellos tienen en lista de incapacitados. Te vas a los Marlins, Sandy Alcántara en lista de incapacitados. Te vas a los Medias Blancas, el mejor jugador, Luis Robert, en lista de incapacitados. Te vas a los Yankees, su mejor lanzador y uno de los mejores jugadores del roster, Garrett Cole, según MLB Network, uno de los 10 mejores de la liga en sentido general, en lista de incapacitados. Tienes a Ohtani solamente como bateador designado, es decir, que el atractivo general de Ohtani es la doble vía, pero está en el terreno, pero limitado por un tema de salud. Y te puedes ir, Shane Bieber, el principal lanzador del equipo de los Guardianes de Cleveland, fuera por problemas de salud. Trevor Story, una de las principales piezas del roster, aunque no ha podido estar disponible la mayor parte del tiempo, en lista de incapacitados. Y estoy haciendo así por arriba el Joan Durán en Minnesota, pero Joan Durán en Minnesota tienen a Royce Lewis, tienen a Max Kepler, tienen a Carlos Correa, todos en lista de incapacitados en este momento. En fin, estamos hablando cómo hay una gran cantidad de jugadores que están en lista y no necesariamente todos son jugadores, son lanzadores. Yo sé que nos hemos enfocado mucho en el tema de los lanzadores, pero eso se suma a la dinámica normal de lo que es una temporada de béisbol. Es una temporada que es muy larga, una temporada donde regularmente los jugadores en algún momento, por alguna razón, tienen que ausentarse, juegan con alguna molestia, juegan con alguna limitación, y eso por supuesto pues va afectando el roster. Eso afecta el roster, afecta el rendimiento, no siempre, pero puede afectar muy probablemente la calidad del equipo. La calidad del equipo se refleja en menos victorias se refleja en no ir a la postemporada. No ir a la postemporada se refleja en no ganar campeonato, y no ganar campeonato, no ser un equipo competitivo. No ir a la postemporada se refleja en menos ingresos. Entonces, todo esto al final del cuento es un negocio. Y como yo mencionaba, el producto se hace menos atractivo. Así que ojalá que podamos tener y contar en un futuro, digamos, con la mayor cantidad de estos jugadores que puedan estar la mayor parte del tiempo disponibles. Es muy bien cuando tú ves que se produce una firma y tú dices, wow, qué super equipo, qué buen equipo, qué tremendo roster va a tener Atlanta, qué tremenda rotación va a tener Houston, qué tremenda rotación proyecta tener el equipo de los Marlins. Pero cuando comienzan a ser impactados por todas estas lesiones, eso se queda en palabras, en titulares, en análisis, en proyecciones, lamentablemente. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Bye bye. Average climbs a little
Jr.